hermanos. Y vamos a continuar con la serie que traemos acerca de la carta a los hebreos. Recuerde la supremacía de Cristo. Es el subtítulo, Carta a los Hebreos, la supremacía de Cristo. Hoy estoy compartiendo el mensaje número 39 de esta carta. Es decir, ya hemos pasado por toda la doctrina y la enseñanza que tiene que ver con la comparación, cómo se comparaba al Señor Jesucristo con todas las sombras del Antiguo Testamento. Eran solo tipos, el Antiguo Testamento eran tipos de Cristo, el Nuevo Testamento se llama el antitipo o lo que se llama el cumplimiento. Allá eran sombras, acá es el cumplimiento. Y una vez que terminamos en el capítulo número 10 hablando de ese cumplimiento, cómo Jesús cumplió todas las sombras del Antiguo Testamento, y que Jesús es la realidad, es decir, lo que está diciendo en este caso es, Jesús es la realidad, es decir, Él es supremo, todo lo de atrás eran sombras, ahora es el cumplimiento, es la realidad. ¿Cómo abandonarlo? ¿Cómo echar atrás? Y como si fuera poco, dice, esto es tan así que el Señor nos deja una grande nube de testigos, lo veíamos en el capítulo 11. No tomó todos los testigos, pero el autor tomó algunos testigos y los mencionó allí para que pudiéramos nosotros ver que si ellos estaban, el punto es este, que si ellos estaban en un pacto inferior y ellos solamente lo miraron, ellos solamente lo saludaron, lo creyeron y ellos esperaron y no lo recibieron, nosotros que estamos en el nuevo pacto, que ya es la realidad, que ya vino, que ya lo tenemos, que Jesús ya se cumplió y Jesús está en nosotros, ¿por qué vamos a abandonar? Es ridículo, no puede ser. Y por eso nos dejó estos ejemplos de hombres que no tenían una revelación plena de la obra de Cristo y no abandonaron. Y nosotros teniéndola, ¿por qué vamos a abandonar? Esa es la idea. Terminando ya con esta parte, nos quedan dos capítulos, capítulo 12 y capítulo 13, que el título general serían amonestaciones y exhortaciones. Es decir, ya dio la teoría, digamos, ya dio la doctrina, ya dio la enseñanza, ahora que lo que continúa, la práctica. Capítulos 12 y 13, como siempre, bueno, iba a decir el apóstol Pablo, si fue él quien lo escribió, obviamente, lo dudamos. Pero el apóstol Pablo en sus cartas eso es lo que hace, él da la doctrina primero y luego da la aplicación. Y por eso la gran mayoría de los pastores eso es lo que hacen, dan toda la enseñanza y al final hacen puntos de aplicación. Yo soy muy malo para hacer así, yo voy dando la enseñanza y la aplicación de una vez. No he podido sacar porque siempre he tratado de hacerlo y cuando saco los puntos de aplicación y voy a mirarlo, ¿no? Yo ya lo prediqué. Entonces, hay otros que tienen son más expertos en eso, predican, dan la enseñanza clara, concreta y al final hacen las aplicaciones. Yo voy haciendo todo ahí. Bien, en esas amonestaciones y exhortaciones, yo hablaré hoy apenas de los primeros 3 versículos del capítulo 12 y el tema es nuestra carrera espiritual. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, los primeros 3 versículos en esta mañana para hablar de nuestra carrera espiritual o como usted quiera llamarlo, puesto los ojos en Jesús. Dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Notó, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y ahora, ¿por qué habla de un ánimo que se puede cansar o que se va a desmayar? ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una carrera. La vida cristiana es una carrera.
la vida cristiana no es un sentarse. Ya estamos sentados con Cristo. La vida cristiana no es un caminar. La vida cristiana es una carrera, parecido a una competencia, donde no competimos entre hermanos, sino que competimos con nosotros mismos para llegar a la meta. Y si tú y yo no entendemos que la vida cristiana es una carrera, vamos a tener problemas, porque algunos se han acostado y están durmiendo siendo cristianos, otros están muy cómodos sentados, otros apenas están dando a dar pasos, otros no quieren dar el primer paso, otros están caminando, otros van corriendo. Y el punto es que todos corramos. Eso es lo que va a decirnos. Los de atrás corrieron, antiguo pacto. Se espera que en el nuevo pacto corramos también. Entonces, después de mostrarnos cómo mantuvieron los antiguos la fe y que ellos corrieron, ahora Él quiere enfocarnos en Cristo, quien es el autor y el consumador de esa fe. Eso es lo que Él quiere decir, y fue lo que acabamos de leer ahora, y es bueno que lo tengamos en cuenta. Aunque tenemos galería de los héroes de la fe, ahora nosotros tenemos que mirar a Jesús y poner los ojos en Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe, y ese es nuestro enfoque, o nuestro foco, como usted quiera llamarlo, para poder correr la carrera espiritual. En otras palabras, hermano, los héroes de la fe del capítulo 11, ¿cómo decirlo? Sí son, pero no son nuestro ejemplo. Porque el autor quiere ahora que, si bien es cierto que tenemos esos ejemplos de que ellos caminaron, de que corrieron, de que no desmayaron, llegaron hasta el fin, nosotros no tenemos por qué mirarlos a ellos como muchos han hecho. Yo lo hice anteriormente y nos enseñaron mal. Los que tuvimos, no sé llamarlo si privilegio o no, privilegio porque de alguna manera nacimos en una familia cristiana, o desde niños nos llevaron a la escuela dominical, pero no privilegio en el sentido de que nos enseñaron historias bíblicas para decirnos que nosotros debiéramos ser como ellos. Entonces usted es el David que vence gigantes, usted es el Gedeón que con su fuerza, ¿no?, puede derrotar a los enemigos, usted es el Sansón que se come leones. y entonces ya se levantaba uno, y por eso hoy día, lamentablemente, la mayoría de los cristianos y las iglesias piensan que nosotros tenemos un potencial interno que hay que desarrollarlo, porque Dios nos hizo con un poder. Es cuestión de descubrirlo, dejarlo salir y comernos el mundo. No, ese no es el evangelio. Sí, miremos el antiguo pacto y miremos a esos hombres que vencieron como un ejemplo, pero puesto los ojos en Jesús. La iglesia debe poner los ojos en Jesús. ¿Por qué? Él es el autor y el consumador de la fe. Es decir, si los de allá tuvieron fe, fue por Él. Si tú y yo tenemos fe, es por Él. Por eso hay que mirarlo. Y cuando dice que ponga los ojos en Jesús, no es una vez, un ratico. Cada vez que lo necesito, voy a mirar a Jesús. No, es una mirada continua, constante, de tal manera, como lo vamos a ver, que es la única manera de llegar. ¿Y por qué? Porque muchos estaban desviando, como hoy día muchos están cansados y se están desviando, cansados de Cristo, cansados de la palabra, cansados del evangelio. De pronto que se cansen de una iglesia, pues está bien, pues entonces salga de ella y busque una iglesia bíblica. Que se canse de un pastor, pues salga de él y busque un pastor bíblico. Que si usted es un verdadero cristiano y está en una verdadera iglesia bíblica, un verdadero pastor bíblico, usted no se tiene por qué cansar. Entonces la Biblia nos va a hablar siempre que la vida espiritual o la vida cristiana es una carrera. Le vamos a dar dos textos rapidito ahí, pero en Filipenses 3:13 vamos a mirar allá, como para que vea que lo que vamos a ver es así. Filipenses 3, versículo 13.
Dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Note lo que él dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una carrera, yo todavía no lo he alcanzado. Y en estos textos que vamos a hablar de la carrera cristiana que todavía no la hemos alcanzado y que estamos corriendo para llegar al premio, ojo hermano, lo que voy a decir es que nosotros vamos a llegar al premio y vamos a llegar. Y muchos de estos textos van a hablar que los premios son galardones, son coronas y todo. No está hablando de la salvación. No es que con su esfuerzo y con su correr usted va a ganar la salvación. No, la salvación ya la tenemos. Y porque ya tenemos la salvación es que corremos al premio del supremo llamamiento, como dice aquí, en Cristo Jesús. Es decir, hay un premio que Dios le va a dar a usted, me va a dar a mí, de acuerdo a cómo corramos esta carrera. El premio no es la salvación, porque la salvación no es un premio, no es una recompensa. Porque si la salvación fuera un premio, una recompensa, entonces yo aporté pues mi esfuerzo. No. Por eso muchas personas malentienden esto de la carrera espiritual y creen que se pierde la salvación. Otro texto sería, vamos a ver otro, pero otro, 2 Timoteo 2:5, brevemente ahí. 2 de Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta. Hay varios ejemplos ahí obviamente, pero quería tomar por lo menos esa referencia para decirle que la vida cristiana es una carrera. Ahora la pregunta es: ¿de qué manera nos mantendremos en dicha carrera? Nuestro tema es la carrera espiritual, pero ¿de qué manera nos mantendremos en dicha carrera? Pues yo encontré dos cosas. Número uno, hermanos, corriendo la carrera espiritual sin obstáculos. Corriendo la carrera espiritual sin obstáculos. Pero vamos a encontrar obstáculos, obviamente. Y yo puse ahí sin obstáculos porque tú y yo somos los responsables ahora de que no haya obstáculos, y si los hay, de quitarlos en el camino. Eso es lo que quiere decir versículo 1, Hebreos 12, versículo 1. Por tanto nosotros también, ese punto de también nos está diciendo que es semejante a los de la galería de los héroes de la fe, capítulo 11. Entonces nosotros ahora, y el autor de la carta se mete, por tanto nosotros también, es decir, aunque él está escribiendo a esa iglesia que se estaba desanimando, que estaban apostatando de la fe, pero ahora él se mete para decir: todos nosotros, no se puede excluir a ninguno. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros también, es decir, así como ellos, nosotros, la iglesia a la cual escribo, yo que estoy escribiendo, diría el autor, pero ese nosotros abarca toda la iglesia del Señor en todos los siglos. Nos abarca a nosotros. Entonces dice: nosotros también, como ellos, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es decir, esto no es poco, si fuera uno o dos, pero es una grande nube de testigos. Pues no solamente se refiere a esta nube de testigos. Nosotros, aplicándolo a nosotros, pudiéramos decir, hermano, que tú y yo tenemos 2000 años de cristianismo. Y si usted ha estudiado o quiere estudiar o desea estudiar historia del cristianismo, usted ha mirado cositas por ahí, pero usted va a ver historia del cristianismo, se va a dar cuenta que llevamos 2000 años, hermanos, de cristianismo, donde también tenemos una gran nube de testigos. Personas que no se rajaron, personas que, gracias a Dios, hermano, esto es impresionante. Y lamentablemente la iglesia perdió esto. Pero mire, nosotros, ahorita yo estoy viendo otra vez en el seminario de teología pactual, como la cuarta vez que la veo y aprendo más. Pero mire, una de las cosas es esto: estamos mirando teólogos del siglo XVII que escribieron sobre el pacto, la teología del pacto, y ellos se apoyaron en eruditos del siglo IV, del siglo V. Es decir, nosotros hoy día tenemos una doctrina, yo no sé cómo decirlo, tan refinada. Hermano, eso es lo que han hecho los teólogos. Los primeros cristianos trataron de hacer teología
Tan es así que cuando venían herejías y hasta que en el 325 surge el primer concilio, precisamente para defender de las herejías que estaban, y luego vinieron concilios. Muchas personas dicen, pero ¿por qué una confesión de fe? Mire, la confesión de fe bautista que tenemos nosotros es esfuerzo de personas de antes, inclusive de ellos, pastores, que se esforzaron por limpiar la doctrina y hacerla pura. Cuando hoy nosotros, la confesión de fe que tenemos bautista, que tiene ya casi 500 años, nosotros la miramos y nosotros decimos, pero esto está tan limpio que esto es lo que creemos, y quizá de pronto palabritas que no entendemos, son 500 años atrás, pero eso que ellos creían allá es lo que creemos nosotros. Usted lee la Biblia y viene a esa confesión y usted dice, pero eso es lo que está en la... Pues claro, hermano, no es que eso fue lo que creyeron los apóstoles y comenzaron a tratar de ponerlo ahí, esas doctrinas, limpiarlas y ponerlas ahí. ¿Para qué? Para guardarnos a nosotros, de tal manera que, como dijo alguien, nosotros hoy estamos parados encima de unos grandes hombres que vivieron por la fe, que le creyeron a Dios. ¿Sabe, hermano? Por eso es tan ridículo, y mi esposa lo sabe, porque esta semana, hablando con un vecino ahí, muy pentecostal, muy carismático, casi, yo no sé, a mí me dio susto porque la manera como me miró, así como que, ¿me va a pegar o qué pasó? Que porque me preguntó que si yo creía que la salvación se perdía, y le dije que no, se asustó, casi sale corriendo y me tocó llamarlo, venga. Al final, para hacer la paz, le dije, mira, ¿usted cree que la salvación se pierde? Bueno, cuídela entonces, cuídela, hermano. Yo creo que no se pierde, pero entonces para eso yo estoy amando a mi Señor y me entrego más a Él. Como no se pierde, por eso yo me santifico. Y usted, como cree que se pierde, pues santifíquese usted y abracémonos, hermano, y haga. ¿Sabe por qué? Porque han despreciado lo que la iglesia ha creído por 2000 años. Si la iglesia hubiera mantenido, hermanos, la misma creencia todo el tiempo y se hubiera salvaguardado, nos hubiéramos evitado tener tantas iglesias apóstatas que hay por ahí. Y estas iglesias, y es verdad, porque a usted le pasó y a mí me pasó, cuando comenzamos a conocer estas doctrinas, que son las doctrinas que siempre ha creído la iglesia, es nube de testigos, uno se asusta. En el caso mío, hermano, 20 años pastor, pero yo sí tenía mi cosita por dentro, que a mí yo amaba la gracia. Yo vi un libro de la gracia y lo cogía, y el culpable para mí fue Charles Winton. No sé si alguien lo ha leído, que dice El despertar de la gracia. Me lo leí como 5 veces. Obviamente no lo entendí muy bien y casi me desgracio. Me estaba desgraciando. Pero luego volví y retomé y dije, no, es que es por aquí, es que esto es de gracia y es gracia. Yo veo la Biblia gracia y tengo que meterme a ver. Y claro, hasta que gracias a Dios comprendí esa gracia. Y por eso aproximadamente 9 años, gracias a las redes sociales, dimos con la Reforma. Y hoy día, donde estamos aquí nosotros, hermanos, es gracias a esta nube de testigos. Le voy a decir algo, hermanos, y yo lo he dicho esto, pero mire, mi esposa me dijo y mi hija me dijo una vez, hace muchos años atrás, antes de comenzar esta iglesia, papi, tú no te sometes a nadie, ¿verdad? Es verdad, yo de cuántas iglesias vengo, porque tú ves alguito y sale corriendo. Ahora, yo no salía corriendo tanto por las malas administraciones o pecados de los pastores, sino por la falsa predicación, que yo veía que decían una cosa y no estaba de acuerdo con la Biblia, y yo decía, pero ¿por qué? Claro, yo me comí el cuento de que no, es que la revelación, trataba de sacar de lo que dice un texto, trataba de buscar algo que no lo dijera para que el mundo dijera a los demás que eso es revelación, porque eso es lo que hacen hoy día. Dicen un versículo, no, pero eso no es lo que quiere decir, lo que quiere decir es wow, ¿no? Y así lo pasaba yo, buscando debajo de los versículos a ver qué había, en vez de enseñar lo que había encima. En vez de enseñar el versículo, trataba de enseñar lo que no decía el versículo, y ahí venía la herejía. Entonces una vez mi hija y mi esposa y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde va? Porque llega aquí, no le cuadra, llega acá, no le cuadra y no. Entonces ¿qué va a hacer, hermano? Pero le digo, cuando yo llegué a la Reforma y me di cuenta, aquí no hay vuelta atrás, que es lo mismo que ha creído la iglesia por 2000 años, dígame, hermano, ¿para dónde nos vamos?
Yo le doy gracias a Dios por la reforma. Gracias a Dios. Número 1, ¿de qué manera nos mantenemos en dicha carrera? Corriendo la carrera espiritual. Bueno, tengo varios textos acá, pero déjenme, yo sigo leyendo entonces acá. Dice que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, note, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, dice que corramos la carrera que tenemos por delante, pero ahí hay varias cosas. Hay obstáculos de los cuales yo debo despojarme. Y el primero que aparece ahí y que tenemos que tener en cuenta, porque eso es lo que nos va a frenar, dice, despojémonos de todo peso. Yo practico el ciclismo con mi hermano. Y me acuerdo la última vez que fuimos con mi primo, que no estaba acá, pero a veces él va. Y yo miraba mi ciclo y yo le decía, pero mira, yo tengo 2 caramañolas ahí. Y le dije, ¿por qué no le ponen otra? Póngale la otra. Y él decía, más peso, ¿para qué? Y luego le dije, mira, yo me conseguí un forrito gruesito de gel para que se lo ponga ahí, como el galápago de él es un poquito malo, entonces le dije, para que se lo ponga. Y lo cogió y dijo, no, esto pesa como 1 kilo. ¿Qué es lo que yo quiero decirle con esto? Que cuando nosotros vamos en competencia, o sobre todo subiendo, nosotros queremos quitar peso, porque el peso nos detiene. Ayer me tocó decirle a mi hermano que íbamos para el 18, no, échale aire a esa llanta porque no vas a avanzar, te va a detener. O sea, uno tiene que tener la cicla bien coordinada y el menos peso posible para poder ir. Le voy a poner un ejemplo. En 1 hora yendo a Dapa, yo voy en la de ruta, que ustedes saben que es livianita, de aluminio, y luego me voy en la todoterreno. Siempre pierdo 5 minutos con la todoterreno. ¿Y por qué? Porque es pesada. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque la vida cristiana es una carrera donde si tú y yo le ponemos peso nos va a detener. ¿Y qué es peso? ¿Cuáles son aquellas cosas, mi amado hermano, que a ti te están deteniendo acá? ¿Qué es lo que te está impidiendo estar más liviano? Y cuando se habla de una liviandad para poder avanzar, es que uno pueda tener tiempo para la oración, tiempo para la lectura de la palabra, tiempo para la congregación. Comenzar nosotros a buscar y hacer aquellos ejercicios espirituales, aquellos medios de gracia que Dios nos dio para edificarnos y mantenernos livianos. Pero el peso puede ser la mucha televisión, el mucho internet por ese celular. El peso puede ser demasiadas amistades, demasiado tiempo en otras cosas que no son, comienza a ocuparse uno, que no son necesariamente pecado, pero que son pesos que nos detienen. Y entonces él está diciendo, a ver, el que va a competir, y el autor de la Carta a los Hebreos está trayendo precisamente las carreras de esas olimpiadas que hacían en ese tiempo, y donde había un estadio donde estaban todas las personas sentadas ahí, y entonces ellos tenían que correr. Y entonces, comenzando por la ropa, usted así como está, y yo en corbata no me voy a montar una bicicleta, o ir a jugar fútbol, qué sé yo. Uno entre más livianito esté mejor. Yo tengo un peso que me impide, y es esta barriga para seguir para que me rinda más. Entonces tengo que mermarle a la comida, o qué sé yo, algo. O sea, es decir, si yo quiero rendir mejor, si quiero, como le digo a mi hermano, bajar el tiempo, porque nosotros ponemos el cronómetro, bajar en el tiempo en lo que siempre estamos haciendo. Hay que mirar a ver qué es lo que nos está deteniendo, cuál es el peso que tenemos. Y entonces vamos a quitar ese peso porque queremos llegar. Hermano, la vida espiritual es lo mismo. Muchos se cansan, muchos no avanzan, muchos no quieren progresar, les da una pereza leer, prefieren ir a hacer otra cosa, no quieren orar, no quieren leer la palabra. Cuando usted ve un mensaje que le manda a alguien ahí 1 hora y 5, uy no. Pero si le mandan 3 minuticos, dice, uy, este sí, lo voy a mirar a ver, pero ya va 1 minuto y apenas va a llegar a los 3 minutos porque quiero hacer otra cosa. Y ese mensaje de 1 hora, hermano, ¿cuánto peso le quitaría? Pero como tienes tanto peso, no puedes verlo. ¿Y cuál es el peso? Pues la preocupación por ir a hacer otra cosa, la preocupación por ver otra cosa.
Entonces, ¿qué dice aquí? Mire, como tenemos una carrera por delante, debemos despojarnos de todo peso. Y otro peso, el pecado que nos asedia. Y usted ya sabe que es asediar, ¿no? El que está ahí como... Y yo me ponía a pensar, ¿y cuál será el pecado que me asedia? Hermano, pues ¿cuál es el pecado con el cual usted ha luchado toda la vida? ¿Cuál es ese pecado que eventualmente salta ahí, que como que siempre está llegando, te está asediando? ¿Qué dice? Despójese. Por eso Jesucristo lo dijo. Usted va a notar la cita, Lucas 21:34. Dice que nuestros corazones no deben estar cargados de glotonería y de muchas cosas más, dice, para la venida de Cristo. Usted puede leer después Colosenses 3:8 y 9. Dice que los vicios del viejo hombre son cargas que se deben dejar, despojados del viejo hombre con todos sus hechos. Y hay una lista grande: ira, maledicencia, contienda, lujuria, todo eso. Es decir, aquellas prácticas pecaminosas que eventualmente como que nos quieren dominar a nosotros, se convierten en peso para nuestra carrera espiritual. Hermano, y yo quiero que se vaya con este pensamiento hoy de acá: la vida espiritual no es un andar. La vida espiritual es una carrera. Es una carrera. El apóstol Pablo dice que debemos abstenernos inclusive de todo para poder. Primera de Corintios 9:24, vamos a mirar allá. Primera de Corintios 9:24. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera, corred de tal manera que lo obtengáis. Es decir, yo tengo que correr para poder obtener el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y luego hace la comparación: ellos en lo natural, a la verdad, para recibir una corona corruptible que va a perecer, pero nosotros una incorruptible. Es decir, tú y yo corremos por una corona incorruptible que no se va a corroer, que no se va a corromper. Y luego dice: así que yo de esta manera corro. Note cómo corre Pablo: no como a la aventura, es decir, yo no voy por deporte, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, es decir, yo no voy a tirar golpes en falso, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo aquí no está hablando de la salvación. Está hablando de un premio que Dios me va a entregar por mi carrera cristiana, que cuando yo voy, los obstáculos que se presentan, yo soy responsable de irlos quitando, y debo correr y correr y correr por el premio. Pero entonces la única manera es golpear mi cuerpo. Jesús lo dijo: niéguese a sí mismo, hermano. Mire, el problema mayor o que nos impide esta carrera no es el diablo, somos nosotros mismos. Yo soy el problema, porque no me he negado a mí mismo, porque no he valorado lo que Dios me ha dado. Y para los hebreos sería: ustedes no están valorando a Jesucristo y la salvación tan grande que les dio, y por eso están como cómodos. Hermanos, muchos cristianos, y espero que aquí no, están sentados en su vida espiritual. Y cuando alguien se sienta en su vida espiritual, ¿qué es sentado? No pasa nada. Lo mismo, vienen al culto, reciben mensajes, no pasa nada, siguen igual. Lo próximo que puede pasar es que comiencen a retroceder. Un pastor dijo lo siguiente: cuando un hermano, y eso sí que yo lo he comprobado aquí en esta iglesia, cuando un hermano deja de venir un domingo al culto, es muy probable que deje de venir el próximo. Y si deja de venir el próximo, ya perdimos al hermano. ¿Por qué? Porque se acostumbraron. ¿Por qué no vino ese domingo al culto? Porque me ocupé en algo. Y entonces, Satanás le va a susurrar, obviamente, pero es usted responsable. Al otro domingo le va a decir: ya lo hizo una vez, puede hacerlo la segunda. ¿Cuál es el problema? Igual, Dios te entiende. Aunque el pastor no, pero Dios sí te entiende. Sí, digo eso porque yo sé que a mí me tienen como que no entiendo. O sea, aparte.
Entonces alguien lo llamó, es amor propio, ¿no? Es amor propio. Por eso nosotros no debemos amarlos, debemos amar es... no, pero a usted le van a enseñar, no, Jesucristo dijo, ame al prójimo como se ama a sí mismo, usted debe amarse. Eso está mal interpretado. El Señor dijo, ame a Dios y ame al prójimo porque usted ya te amas. Así como tú te amas, es decir, tú te amas demasiado. Ame a Dios y ame al prójimo y no te ames tanto. Pero la gente dice, no, es un mandamiento, amarme a mí. El Señor no dijo que se amara. El Señor lo que dio a entender es, ame al prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, usted ya te amas. Te amas tanto que no puedes negarte. Mire el apóstol Pablo también en esa carrera espiritual, 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8. A ver, espérenme, yo llego porque con esta Biblia... 2 de Timoteo 4, 7 y 8, dice así, mira lo que dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Cómo llama la vida espiritual? Carrera. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He acabado la carrera. La vida espiritual es una carrera, mi hermano. No es para sentarnos. Está bien, párese entonces y comience a caminar. Y si está caminando espiritualmente, el objetivo es correr. Es correr. Pero usted no va a competir contra el hermano. Usted va a correr es por el premio. Entonces, número 1, corriendo la carrera espiritual sin obstáculos. Número 2, con la mirada puesta en Jesús. Vamos a Hebreos otra vez, capítulo 12, con la mirada puesta en Jesús. Pero me faltaba una partecita. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermano, con paciencia. No es que usted ahora va a correr por correr. Pablo dijo, no hay que correr con paciencia. Nos habla de... y de pronto es contradictorio, pero no es contradictorio, pero es estar tranquilos, conociendo muy bien las cosas, sabiendo bien usted para dónde es que va, sabiendo bien qué es lo que va a hacer, con una revisión, y ser pacientes, porque ahora vamos a ver, porque alrededor, además de los obstáculos que van a venir ataques. Hay obstáculos, pero también hay ataques que lo quieren frenar, que lo quieren desviar, hay tentaciones que lo quieren desviar. Es más, de nosotros mismos va a venir una dificultad para que nos sentemos. Entonces hay que tener paciencia en esa parte, pero no vamos a andar allá porque necesito avanzar. Número 2, con la mirada puesta en Jesús. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Y me llamó la atención porque hay una coma. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y siempre lleves esto, la vida espiritual es una carrera que tengo por delante. Es decir, hoy corro, mañana corro, hasta que venga el Señor, hasta que me lleve a su presencia, es una carrera. Entonces, y está la coma, pero ¿cómo ahora? Puesto los ojos en Jesús. Por eso dije, ¿de qué manera vamos a mantenernos firmes en la carrera? Corriendo la carrera espiritual sin obstáculos. Número 2, con la mirada puesta en Jesús. Es decir, hermanos, todo va ligado. No es cuestión de despojarme solamente del peso o del pecado, de mi desánimo, de los obstáculos, sino que aún haciéndolo, yo tengo que estar mirando a Jesús. Es decir, mi foco es Jesús. Está bien, me despojo el pecado, me despojo la dificultad, el peso, me lo quito, pero yo tengo que quitar la mirada de Jesús, porque Él es el que me va a llevar, Él es el que me va a guiar. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, nos está diciendo, aunque los otros caminaron por fe, y aunque tú y yo caminemos por fe, esto se lo debemos a Jesús. Por eso la carta de Hebreos es la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo, hermanos. Y en el Antiguo Testamento, la gente quiere ver en el Antiguo Testamento hombres de fe.
Pero yo quiero decirle algo, hermanos. Esos hombres de fe, como en el Nuevo Testamento o en la historia del cristianismo, todos estos hombres que usted dice de fe, ¿de dónde tuvieron la fe? Dice que Jesús es ¿quién? El autor de la fe. Jesús es ¿quién? El autor de la fe. Es decir, si alguien ha tenido fe, estoy hablando de fe verdadera, fe bíblica, fe del cristiano, no fe de la fe por ahí, ni confesión positiva, ni nada de eso. Si alguien tiene la fe del Señor, si alguien tiene la fe correcta, y eso se evidencia, ese hombre tiene fe, uno tiene que ir a mirar quién se la dio, y Jesús se la dio. Él es el autor de la fe. Amén. Él fue el que le dio la fe. Así que usted no vaya a mirar a ningún hermano aquí, del pastor y cualquiera, y decir, uy, qué hombre de fe. No, nosotros no somos de fe. El autor de la fe es Jesús. Él es el autor de la fe, pero algo más, Él es el consumador de la fe. Consumar es el que la aplica, la pone ahí para que funcione. Miren que es muy parecido a Filipenses 1.6. Con Filipenses 1.6, hermanos, es que yo aterricé también y a comprender, porque a mí me levantaron como siendo de muchas obras, como dependiendo de lo que yo hacía. Cuando entendí Filipenses 1.6, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, tú y yo no comenzamos en nosotros ninguna buena obra. Tú y yo comenzamos en nosotros una mala obra. Eso fue lo que tú y yo hicimos, mala obra. Tenemos mala obra, tu esfuerzo es una mala obra. Pero el Señor, por su gracia, por la regeneración, comenzó en nosotros una buena obra. Y Él que comenzó en nosotros la buena obra, Él mismo la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Eso es lo mismo la fe. Eso es la fe. El Señor comenzó en nosotros la fe. El Señor lleva a culminar esa fe. ¿Y sabe dónde termina todo esto? Dándole la gloria a Dios. Amén. El único, a nadie más. Porque hoy día hay muchos que se vanaglorian por ahí. Hay muchos que han ido al cielo más que Pablo. Ya saben a qué se trata, ¿no? No sé. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor y el consumador de la fe. Pero entonces voy a poner los ojos en Jesús y luego me va a decir de qué manera. Y mire, el cual, vamos a pensar en Jesús, porque tenemos que poner los ojos en Jesús. ¿Y qué es poner los ojos en Jesús? Primero vamos a mirar quién fue Jesús. ¿Cómo actuó Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Y aquí nos dice el autor, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y hay quienes dicen que Dios se privó del gozo y por eso sufrió la cruz. Eso no es lo que está diciendo. ¿Cómo el Señor puso el gozo delante de él para sufrir la cruz? Porque lo que sabemos es que Jesús sufrió en la cruz. Y si quiere leas Isaías 53 y usted se va a dar cuenta de los sufrimientos de Jesús. Y muchos pasajes que nos hablan de los sufrimientos de Jesús. Jesús sufrió en aquella cruz. Pero ¿cómo hizo? Puso el gozo delante. Entonces uno dice, ¿y cuál es el gozo que pone delante, hermano? Jesús sabía que Él venía. Vivió sin pecado, cumplió la ley. Como decimos nosotros, cumplió la ley de dos maneras. La ley moral de Dios toda perfecta, pero la ley pasiva, es decir, de la pasión. ¿Y cómo hizo Él sobre todo para cumplir la ley de la pasión, es decir, la muerte de Cristo pasionalmente? ¿Cómo hizo Él para soportar el dolor siendo humano? ¿Cómo hizo Él para soportar el vituperio? ¿Cómo hizo Él para soportar la muerte y sobre todo la ira de Dios que caía sobre Él? Él puso el gozo delante. Yo estoy de acuerdo con algunos autores que dicen que el gozo es poder Él, como dice Filipenses, ¿no? Siendo Dios, se despojó, se humilló, fue el siervo sufriente, sufrió, murió, resucitó, pero al tercer día el Señor lo levantó y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Es decir, lo que está diciendo es que el Señor, y parecido a los del antiguo pacto, lo que está diciendo Hebreos, ¿por qué los del antiguo pacto, estos galerías de los hombres de la fe, sufrían? Pero ellos, a pesar del sufrimiento, ellos seguían en fe, porque ellos estaban mirando el galardón.
Hermanos, cuando Jesús estaba sufriendo, Él tenía el gozo, era de ver el resultado que esto iba a traer, hermano, la reconciliación de su iglesia, de su pueblo. Digámoslo de esta manera, Él es el novio que está sufriendo y que necesitaba comprar a la novia. Y tenía que entregar su vida y no le importaba el sufrimiento porque Él estaba mirando el gozo de llegar un día y casarse con ella en las bodas del Cordero. ¿Ah? Y por eso dice aquí, vamos a tomar a Jesús, vamos a mirar a Jesús mientras vamos en la carrera espiritual, para no cansarnos, para no frenarnos, para no desanimarnos, para no cargar pesos que no deben cargar, para no dejarnos detener por el peso del pecado que nos quiere atacar. Entonces la única manera es clavemos nuestra mirada en Jesús. Él es nuestra referencia, pero vamos a considerarlo a Él, como dice aquí. Vamos a mirar que Él es el autor y el que consuma la fe en mí, así que arranquemos. Pero además, vamos a mirar que Él puso el gozo delante de Él para poder pasar el sufrimiento de la cruz. Usted me va a decir a alguien, ah no, pero es que Él era Dios. No, un momentico. Jesucristo sufrió como humano, pagó la deuda como humano. Así que el sufrimiento de Él, hermano, semejante a los de nosotros. Ojalá trajeran una cruz, aquí tengo una, y claváramos a un hermano aquí a ver qué pasa. Metámosle una puntilla aquí a ver qué pasa. Si usted va a aguantar eso. No, es que ni un chusito, ni siquiera muchos de nosotros aquí nos van a poner una inyección y ya estamos corriendo. Mucho menos vamos a dejar que nos meta semejante puntillón aquí. Bueno, pero alguien va a decir, no, pero otro le dice, sí, pero después la ira de Dios. Por decir la verdad. Por decir la verdad, y luego la ira de Dios iba a venir sobre Él para pagar la deuda tuya y la mía. Eso nadie lo podía hacer. Ningún ser humano lo podía soportar. Y Él no había hecho nada malo. Y no había hecho nada malo, solo el perfecto hombre, Jesucristo siendo perfecto hombre. Pero, y ahí donde entra la otra parte, siendo Dios, porque si hubiera sido solamente perfecto hombre, tampoco aguantaba la ira de Dios, tenía que ser Dios, y ahí está el misterio del sufrimiento de Jesús. Consideremos a Jesús, miremos a Jesús el autor, dice el cual por el gozo puesto delante de sufrió la cruz, pero algo más, menospreciando el oprobio, menospreció el oprobio. Hermano, tú y yo no sabemos qué es menospreciar el oprobio, porque a ti te dicen esto y saltas, igual yo. Alguien habló de mí, ¿quién? ¿Dónde está? ¿Ah? Sí. Nosotros no aguantamos ni nada, nos hacen una cosa, yo voy en la cicla, tú vas en la moto, en el vehículo, qué sé yo, y se pasó alguien aquí, algo le dice, no aguantamos nada. Jesús menospreció, en otras palabras, no le importó. Le dijeron de todo. ¿Usted sabe lo que le dijeron a Él? En Juan 8, cuando le dijeron cuando el Señor le dice, ustedes no son hijos de Abraham, les está diciendo, ustedes son hijos del diablo. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Usted sabe lo que le dijeron a Jesús? Nosotros tenemos un padre y una madre. Usted le conoce la mamá, pero el papá no se sabe. Le estaban diciendo, usted es el hijo de fornicación. Acusaron a Jesús, y en ese momento estaban acusando que eso no fue que vino el Espíritu Santo, sino que María por ahí había engañado a José, y entonces que Jesús había nacido de adulterio, de fornicación. Eso fue lo que le dijeron a Jesús, lo acusaron de eso. Esos fariseos. Y luego le inventaron todo tipo de cuentos. ¿Y el Señor qué hizo? La cruz. Al final, ¿qué dice? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, usted y yo somos como Sansón. Señor, me voy a vengar porque me quitaron mis ojos. Que se caigan y me vengo de esta manera por mis ojos. ¿Ves, Sansón? Y Jesús, perdónalo, Señor. No sabe lo que hace. Y Jesús entonces menospreció el oprobio, es decir, no consideró lo que le hablaban, lo que le decían, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso fue. Y número 3. Entonces, considerad a aquel, considere. ¿Qué es considerar, hermano?
tenemos que entrar a sentarnos y a reflexionar cómo fue esto. El problema es que no hemos considerado muchas veces. Y entonces dice aquí, considerad a aquel, otra vez, ¿quién es aquel? El autor y el consumador de la fe, Jesucristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es decir, toda esa gente se unió, todos esos pecadores se unieron contra él. ¿Para qué debo considerar? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué estaba pasando con ellos? Se estaban cansando. Estoy desanimado, ya no quiero seguir, ya no quiero avanzar. Hermano, tú y yo nos hemos desanimado muchas veces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a poner los ojos en Jesús, vamos a mirarlo a Él, vamos a considerarlo a Él. ¿Para qué lo voy a considerar? Sencillo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Se ha cansado usted espiritualmente? ¿Se ha cansado en la carrera espiritual? Claro, nos hemos cansado. ¿Pero por qué? Porque hemos estado mirando alrededor. Hoy día hay mucha gente, y ojalá que me esté escuchando alguien por ahí por el Facebook Live. Hay mucha gente que dice, no quiero ir a ninguna iglesia, estoy cansado. No quiero escuchar a ningún pastor, estoy cansado. Bueno, entonces ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mire todo lo que Él hizo y considérelo a Él y verá que no se va a cansar. Hermano, tú y yo estamos en la carrera espiritual y perseveramos y nos mantenemos no por el pastor, no por los pastores, ni siquiera por el hermano, por la iglesia, porque no la hay perfecta, sino por nuestro Salvador Jesucristo. Es que estamos mirándolo es a Él, y Él nos da ejemplo suficiente. Ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés, que fueron buenos modelos. No, es Jesucristo, el hombre perfecto, que no se rajó, que no sufrió. A Él es que vamos a mirar, además que es el autor y el consumador de la fe. Entonces vamos a considerarlo a Él, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero terminar. ¿Cuál termino? Vamos a mirar Juan 17:14. Y aquí vamos a considerar a Jesús por un momento. Juan 17:14, igual era hasta el 16. Mira lo que Jesús nos dice. Está orando al Padre y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué el mundo nos va a aborrecer? Que sería lo propio, porque no somos del mundo. Hermano, el mundo, si tú eres un verdadero creyente, el mundo te va a aborrecer, es decir, el impío te va a aborrecer. Y le voy a decir algo muy fuerte, tu propia familia, que no es cristiana, te va a aborrecer, si tú eres un verdadero creyente. ¿Quieres saber si es un verdadero creyente? Si tu familia no te odia o te rechaza, no quieren andar contigo, tus amigos te tienen ahí porque es el trabajo, te aceptan en la reunión de la familia porque al fin y al cabo tienes sanguinidad. Yo les he dado tu palabra, note, Jesús les dice, yo les he dado tu palabra. Oh Señor, nosotros tenemos la palabra de Dios, amén, Él nos dio la palabra también. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El mal va a venir a nosotros. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué tenemos que correr la carrera? Con paciencia, pero tenemos que correrla. Nosotros vamos hacia la gloria, hermanos. No es que somos salvos ahora y ya, no, el Señor nos dejó acá. Y mientras vamos corriendo la carrera con paciencia, vamos quitando obstáculos en la vida espiritual. No somos de este mundo, pero vamos a quitarle algunos al mundo. Para eso está la iglesia, vamos a evangelizar, vamos a ganarlos, vamos a llamarlos, que vengan con nosotros, que corran con nosotros, esta carrera espiritual. Hay otro pasaje que el Señor decía, si en el árbol verde hicieron todo esto, en el seco, ¿qué no harán? Hablando de nosotros. Y el punto principal entonces de demostrar a estos héroes, demostrar a Cristo sobre los héroes de la fe,
es porque, hermanos, y otra vez, si en el antiguo pacto ellos mantuvieron la fe, se espera que en el nuevo mayormente la mantengamos. Pero quiero que miremos rapidito dos cosas y terminamos. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Note, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Igual, ellos no se dejaron amedrentar por los obstáculos que presenta el mundo, sino que tenían puesta la mirada. Se habla de que Abraham no hizo edificios, sino tiendas de campaña, porque él estaba esperando una mejor ciudad. Pero mire a Moisés, Hebreos 11:24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo. Mire que es lo mismo ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es un deleite, pero es temporal, es un deleite para la carne, pero es temporal. Teniendo por mayores riquezas, ese es el punto, mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo ¿cómo? Como viendo al invisible. Es decir, ellos no lo vieron. Vieron el invisible. Usted puede ver el invisible. ¿Abraham vio la ciudad? No. Por eso dice que de lejos lo miraron como una sombra. Eso fue lo que les dio la fe a ellos, y se mantuvieron hasta el final. Y ahora estamos en el nuevo pacto, ya está todo consumado. Jesucristo ya fue una realidad, ya pagó el precio por nosotros. Ahora estamos en esa carrera espiritual, hermano. ¿Qué obstáculo te va a detener? ¿Qué obstáculo, qué pecado nos va a detener? Si nuestra mirada está fija en Jesús y sabemos que Él es el autor y consumador de la fe, y lo consideramos a Él y tomamos el ejemplo de Él, que sabemos que Él nos llamó no solo a salvación, sino a sufrir por causa de Cristo, y que tenemos que ser conscientes que el cristiano está en medio de un mundo corrupto, pero nosotros no somos de acá. Por eso nos atacan, nos blasfeman, nos calumnian, nos dicen de todo, porque no somos de ellos. Nuestra morada está en los cielos. Vamos para allá. ¿Qué nos detiene entonces? Corramos la carrera que tenemos por delante. Amén. Amén. Póngase de pie y oramos, hermano.